Quiero que abramos nuestra Biblia en Juan 5:19. Juan 5:19, voy a usar la Reina Valera. Y si ya están ahí, Juan 5. Sí, dice que a ver si es esta, porque dice: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente lo que ve que hace su Padre, eso hace. Fíjense nada más, esta palabra es increíble y vamos a llevarla un poquito más allá, ¿eh? Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 14:22, por favor. Mateo 14:22 es una historia que en lo particular me gusta porque siempre nos enseña muchas cosas. La he escuchado y la he predicado algunas veces, pero cada vez que la vuelvo a ver me asombra. Y dice así. Entonces ya estamos, Mateo, saco mi Biblia. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús, porque Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Me encanta Jesús porque en el versículo 22, para empezar esta historia, Él siempre tenía cuidado de la gente. Y si tú lees antes de este hecho que ocurrió, de lo que acabamos de leer, habla de una multiplicación de los panes y habla que da de comer a 5,000 personas. Algo extraordinario, algo de hecho, algo sobrenatural, ¿sí? Y entonces aquí cuando llega a este hecho que acabamos de leer, repito, Jesús me encanta porque empieza esta narración, este versículo. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Era Jesús muy atento. Había multiplicado los panes antes y dice que esa misma gente, ¿sabes por qué multiplicó los panes? Porque Jesús tenía ese pendiente que decía a los discípulos: ¿tienen algo que comer? Los discípulos: no, es que denle de comer ustedes. Y ellos, sorprendidos, decían: ¿cómo vamos a darle de comer a 5,000 gentes? Pero Jesús tenía pendiente de ellos. Decía Jesús, les decía: es que si ellos se van, les decían los discípulos: despídelos que se vayan. Y Jesús tenía ese cuidado y decía: si yo los despido, ellos van a decir: ¿qué tal si se desmayan en el camino? ¿Qué tal si les pasa algo en el camino porque no han comido?
Y esto que empieza a pasar me gusta porque Jesús tiene cuidado de nosotros. Jesús sabe si comes o no comes. Lo que acaban de decir ahorita los pastores, ese cuidado, ese amor de padre. Y fíjate, te voy a decir algo más. Esa parte yo solamente se la he escuchado o a mi mamá o a mi papá. Antes de que te vayas, llévate la torta. Antes de que te vayas, llévate aunque sea unas galletas. Ten 20 pesos para la torta. Rápido, ten. Y tú te ibas a la escuela, ibas caminando, ibas protegido porque sabías que llevabas algo, un lunch. Llevabas algo para comer. Jesús se queda despidiendo a esta misma gente y está despidiéndola. Y en eso, fíjate, dice que les dice a los discípulos: adelántense, muchachos. Se van, suben a la barca, y una vez que están ahí, algo que ocurre, que Jesús, despidiendo a la gente, se va hacia el monte a solas a orar. Qué increíble, después de tantos milagros, después de que multiplicó los panes, después de que hizo tantos milagros, ahora Jesús sube al monte a orar a solas y está ahí solo. Pero dice que al anochecer Él desciende y dice que se da cuenta que la barca ya había avanzado, y entonces dice que los discípulos iban ahí, pero se había levantado un fuerte viento y ellos iban remando, pero iban con un viento que les era contrario. Así dice la palabra, que les era contrario. Y fíjense algo que aquí empieza a pasar, y es lo extraordinario, que Jesús se adelanta y dice que cuando va caminando sobre el agua, llega ahí casi con ellos, y ellos son asombrados. Me gusta esta versión porque dice que empiezan ellos a gritar de desesperación. Yo me imagino, voy a gritar, lo bueno que ahorita no están aquí nadie, ¿verdad? Pero ellos empiezan a gritar: ¡ah! ¡Ah! No sé, tal vez a mí mi grito sería así, ¿no? O no sé si sea otro. ¡Ah! 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 No sé si tan espantado así que tú reaccionas como algo. ¡Ah! ¡Ah! Ellos vieron a Jesús y empezaron a decir: ¡ah! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y me gusta esta versión, repito. ¿Sabes por qué? Porque dice Jesús: ¡cálmense! Aquí me sonó así como si fuese alguien del norte. ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Soy yo! Y aquí empieza entonces. Dice que Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua caminando hacia ti. Y aquí ocurre algo padre. Dice, la única palabra que dice aquí en mi Biblia, que tiene las letras rojas, que amo esta Biblia, dice: ven. Esa palabra cambia todo. Ven. Ven. Tú puedes decir, y siempre nos vamos con eso: ay, Pedro se aventó y no tuvo la fe necesaria, y caminó sobre el agua y no tuvo la fe necesaria. Espera. Una vez que Pedro dice que él baja de la barca y empieza a caminar en dirección a Jesús. En dirección a Jesús, él empieza a caminar. Ahora yo te voy a decir una cosa. Esto me encantó. Lo vi y hoy quiero compartírtelo. Fíjate, Jesús había llamado a sus discípulos. Jesús les había dicho: ven. Y antes a mí me llamaba mucho la atención, porque yo decía: los discípulos a veces estaban con sus padres mismos, padres biológicos, estaban lavando las redes y estaban ahí. Y cuando la estaban lavando, dice que Jesús se presentaba y les decía: ven, sígueme, ven. Y una vez que lo hacía, dice que dejaban todo. Dejaban aún a su padre ahí limpiando las redes, lo dejaban ahí. Y yo siempre me hacía resonar en mi cabeza y decía: ¿cómo? O sea, estás con tu papá lavando las redes, estás ahí, llega alguien y te dice: ven, sígueme. Y tú: sí, ahí te quedas, papá, nos vemos. Y empiezas a caminar. Y yo decía: ¿pero qué? O sea, entonces él estaba muy hermoso. Él ¿qué tenía? O sea, ¿qué tenía? Algo para que lo siguieran de inmediato. No sé si tú te has hecho esa pregunta. Y entonces, fíjate, lo que descubrí, gracias, porque hemos estado, los pastores nos han estado enseñando, y esto que me mandaron a mí me llenó, me cambió todo, vamos a decirlo así. Jesús era un rabino y él era judío. En el tiempo, todos los niños pequeños de 6 años, todos ellos iban a estudiar, y iban a estudiar el Torá.
todos ellos se dedicaban a ir a la escuela. Y la base, de hecho, la base de la escuela era aprender el Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Era la escritura que ellos tenían, porque era la escritura que había dejado Moisés. Y entonces era la base aún de sus escuelas. Todos los niños van y aprenden de memoria el Torah. Ellos empiezan a aprenderlos desde pequeños. Y entonces dice aquí que fíjate, esta parte se llama Beit Sefer. No sé si lo pronuncie bien, pero es Beit Sefer. Y entonces esto dura de los 5 a los 10 años, o de los 6 a los 10 años. Los niños ya empiezan a saber el Torah. Repito, todos los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos. Aprendían entonces, después de esto, aprendían un oficio, aprendían un negocio de la familia. Ellos aprendían a hacerlo desde pequeños. Una vez que lo aprendían, fíjate, decían: bueno, ya estamos aprendiendo cómo es el oficio. Unos eran carpinteros, otros eran pescadores, otros no sé, tenían diferentes oficios. Pero me llama la atención que los mejores de estos, o sea, los mejores niños que habían aprendido esto, se seguían estudiando. Y entonces empezaban a estudiar y decían: los mejores, aquí están los mejores para estudiar. Ok, vengan. Y entonces pasaban a otra etapa, que era el Beit Talmud, que eran los mejores que habían aprendido. Esto entonces lo llevaban de los 10 años a los 14 años. Y ellos aprendían entonces el resto de las escrituras hebreas. Y ellos seguían aprendiendo, porque eran los mejores. Eran los mejores niños. Después, ya que terminaban esto, y ellos ya dominaban entonces el oficio. Para esto ya los niños ya dominaban el oficio. De hecho, podían llevar un hogar ya bien, su economía bien, ya lo podían llevar. Y después de esto venía el otro nivel, que era el Beit Midrash. Y esto era que los niños mejores salían los mejores de los mejores de los mejores. Y eran los que aprendían aún más. Y ellos estaban ahí ahora en este Beit Midrash. Ellos podían acercarse a un rabino y decirle: quiero ser tu discípulo, quiero estar contigo, quiero aprender de ti. Y discípulo, siempre decimos, es algo que van a estudiar. Te van a poner a estudiar y van a van a discipular. El discípulo era lo mejor. Era que tú querías ser como tu maestro. Era que tú querías hacer lo que hace tu maestro. No solamente enseñar, no solamente como él. Tú querías hacer todo lo que tu maestro hacía. Todo. Entonces eran los mejores de los mejores de los mejores. Entonces los rabinos empezaban a hacerles preguntas así de los profetas, preguntas a lo mejor difíciles de cuestionar, pero los niños todo esto lo sabían, todo esto, y seguían. Entonces cuando un discípulo, fíjate nada más, cuando uno de esos niños estaba apto, tenía la leña, tenía la fuerza, sabía las escrituras, él las interpretaba como su maestro, como su rabino, entonces el niño se paraba ahí y estaba esperando a que su maestro entonces ahora sí le dijera: ven, sígueme, vamos a ir a las sinagogas a predicar. Para el niño, después de haber estudiado, después de haber aprendido, después de haber hecho todo lo mejor de él, era el mejor de los mejores, y habían empezado tal vez 100 y había quedado solamente él, porque él era el mejor. Llegó entonces y llega el día que le dice el rabino, le dice: ven, sígueme. Esto me llenó y cambió todo lo que yo tenía, porque Jesús se acercaba y le decía: ven, sígueme. Quiero decirte que cuando llamaba a los pescadores, estaban haciendo el oficio que sus padres les estaban enseñando. Cuando llamó a otros discípulos, está diciendo la Biblia que los llamaba y dejaban todo lo que estaban haciendo.
por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido los mejores. Porque ellos, los discípulos que nosotros conocíamos, no habían sido los mejores. Los habían rebasado los mejores de los mejores de los mejores. Y cuando el maestro y cuando el rabino de moda, vamos a decirlo así, el maestro se acercaba y lo veían a él. Yo recuerdo que prediqué hace tiempo, cuando está Jesús a la orilla del mar y va predicando, ve dos barcas y dice que se sube a una de ellas. Y es cuando sube y dice que le dice a Pedro, porque esa barca coincidió que era de Pedro, y le dice: vete hacia adentro porque voy a enseñar. Una vez Jesús ahí, y se empezó a enseñar a la orilla del mar y toda la multitud lo escuchaba a Jesús. Ese maestro estaba delante ahí. Pero todo cambió cuando les decía: ven, ven, sígueme. Ahora, regresamos a nuestra historia. Me cambió todo, porque entonces lo que tú escuchas cuando van en la barca, todos ellos, los que estaban en la barca, los discípulos, juntamente con Pedro, cuando le ven caminando sobre el agua, todos ellos habían recibido un ven, sígueme, natural. Ellos iban en la barca, eran sus discípulos de Jesús, lo habían dejado despidiendo a la gente. Ellos habían recibido un primer ven, ven. Y una vez que ellos lo habían recibido, ellos iban muy contentos, remando, pero aunque era contrario el viento, dice que iban ahí, pero iban remando. No sé cómo iban haciéndolo, pero ellos iban ahí. Lo otro es de que te voy a decir algo. Esto es lo que quiero compartirte. Hay un segundo ven. Y ese segundo ven es ven a lo sobrenatural. Todos habían recibido un solo ven, sígueme. Pero ¿sabes quién fue el que tuvo esa agalla? Decir: creo que eres un fantasma, pero si eres el maestro. Sabía que si era su maestro, estaba seguro que si era su maestro, le iba a decir: ven. Se para Pedro, yo creo que al borde de la barca, y empieza a decirle: Jesús, la única palabra que dijo es ven. Y Pedro fue el único que al segundo ven, a lo sobrenatural, y caminó sobre el agua. Recuerdo una historia entonces. Yo siempre le decía: Señor, yo quiero seguirte así, yo quiero estar así, yo quiero llegar a ese segundo ven. Yo sé que hoy nos has llamado, y tú que eres cristiano, tú que ya sabes las escrituras, tú que estudias a lo mejor hasta en el instituto, tú que cantas, y a lo mejor tú que no conoces a Jesús. Hoy el Señor, el Maestro, nuestro Padre, te está diciendo: ven. Pero quiere llamarte a algo más. Quiere llamarte al segundo ven, y ese segundo ven es lo sobrenatural. Y recuerde la historia, les digo. Ocurrió hace tiempo, hace unos años, perdón. Y había fallecido una hermana de uno de mis amigos, que de hecho mi amigo era por el cual conocí yo a mi esposa. Y estaba también nuestro pastor Manuel ahí. Y entonces llegamos al velorio. Quiero decirte para esto que a lo mejor siempre me he estado fogueando en los velorios, y ahora el pastor ha profetizado sobre mí, ha dicho que voy a ir ahora a algo más, ceremonias, ¿no? Algo más alegre. Pero siempre ahí estaba yo predicando, siempre ahí con las personas. Y esta vez me tocó ir porque murió la hermana de mi mejor amigo. Y entonces fuimos al velorio, estábamos ahí sentados como todos, y empecé a pensar: Señor, ¿qué harías tú en este lugar? ¿Qué harías tú? Y así empecé a pensar, y el Señor en ese momento no me dijo nada. Estuvimos un buen tiempo. Llegando a la madrugada dijimos: vámonos. Llevaba yo a mi hija chiquita. Nos paramos del lugar, despedimos de todos, nos vemos, subimos a la camioneta,
Ese día iba mi esposa, dos de mis cuñadas y mi suegra. Nos subimos a la camioneta y yendo en la camioneta empecé a sudar y empecé a decir: ¿quieres pasar al otro nivel? Ora por esa persona. Y yo iba con el volante en la mano. Sí, Señor, pero ¿y si no pasa? Regresa. Ay, Señor, pero no, y trataba de pensar en otra cosa. Y mi esposa iba hablando: oh, muy joven, murió muy joven. Y yo iba trasudando. Me decía: sí, ¿qué tienes? Nada. Llegamos a la casa. Y entonces, estando en la casa, dice una de mis cuñadas: oye, Ángel, no sé si tú sientas algo, pero yo sentí algo. ¿Por qué no regresamos a orar? ¿Por qué no oramos por ella para que se levantase? Y entonces el fuego empezó más adentro de mí. Dije: oh, yo también sentí lo mismo. Y ahí, llegando a la camioneta, llegando enfrente, dijimos: yo también sentí lo mismo. ¿En serio? Sí, dice mi esposa, yo también. Y volteamos a vernos todos y todos habíamos sentido lo mismo. Una vez apagando la camioneta, la volvimos a encender. Vámonos. Y otra vez regresamos al lugar. Y ya había muy pocos. Era madrugada, me acuerdo. Y llegando, le dijimos al pastor: pastor. Y él nos queda mirando así como sorprendido. Yo pienso, ya no sé si recuerde, pastor, pero se quedó mirando: ¿pasó algo? ¿Qué les pasa? No. Regresamos. Ah, qué bueno. Y luego, es que queremos orar. Y el pastor nos quedó mirando y dijo: ¿sienten eso? Sí, queremos orar. Sentimos que Dios puede resucitarla. Bueno, pues vamos a orar. Que se quede la gente adentro, se quede afuera. No importa, dijimos. Y algo de nosotros estaba así, tal vez como Pedro pensando en la barca, si echar el primer paso o no echar el primer paso. Y entonces agarramos y dijimos: bueno, pues sale. Y dice el pastor: pues bueno, pues entonces adelante. Yo creo que llegamos a la caja y estaba la caja así. Dijimos: ay, la vimos y pues ábranla. Ábranla. Abren el sarcófago. Y todos así la quedamos mirando y quedamos viendo. Y dijo el pastor: pues vamos a orar. Y oren con autoridad, no solo gritos, con autoridad. Ese día dijimos: bueno, abierto el sarcófago, empezamos a orar. Y puse la mano sobre su pie. Estaba frío. Y con él también se me friaron las manos, porque estaba yo frío. Y empezamos a orar. Y recordaba esto. Así, ven. Y empezamos a orar: Señor, por favor, hoy declaramos, Señor, vida sobre de ella. Señor, levántala. Y le decíamos por su nombre: levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Y todos orando y clamando. Y entonces esperábamos ver que moviera una señal que estuviera pasando. Movíamos, tocamos en el nombre de Jesús: levántate. Seguimos orando. Levántate ahora en el nombre de Jesús. ¿Y qué creen? Que no pasó nada. Ese día terminamos, cerramos otra vez el sarcófago y nos fuimos. Y nos subimos a la camioneta. Y una vez estando en la camioneta, nos despedimos otra vez, subimos, arranqué la camioneta, nos íbamos así. Ya nadie hablaba, ya nadie dijo nada. Hasta que por ahí mi suegra dijo: ¿y por qué no se levantó? Pero Jesús venía diciéndome. Yo le dije: Señor, yo ya le había hecho la pregunta y dije: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no se levantó? Y me dijo Jesús: quiero que sepas algo. Lo hiciste. Obedeciste. Lo hiciste. Dios quiere gente como tú, que aunque no ocurra nada, lo hiciste. Pedro lo hizo. Y muchas veces se le critica. No estoy justificando a Pedro,
Pero muchas veces decimos, se hundió, por qué poca fe. Pero sabes, fue el único que bajó de la barca y aceptó el segundo ven. Ven a lo sobrenatural. Ven. Yo te digo hoy a ti que estás ahí viéndome, ven a lo sobrenatural. Ven, no tengas miedo. Ahorita creemos en Jesús, pero decimos no podemos salir porque nos podemos infectar y estamos en la pandemia. Tienes que tener cuidado. Con esto no quiero decir que se malinterprete. Vamos todos a salir a la calle y vámonos todos al cine y total no nos va a pasar nada, vamos a lo sobrenatural. No, tranquilo. Pero ven a lo sobrenatural, no tengas miedo. Jesús va a hacer algo increíble. Jesús va a cambiar todo lo que tú tenías pensado, porque tú lo hiciste. Recordaba una historia que el hermano Víctor Richards una vez dijo, que una niña precisamente estaba en el mercado y ella decía, yo quiero ser usada por Dios, yo quiero ser usada. Y fue y le preguntó al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? Es que yo quiero ser usada por Dios, yo quiero estar ahí cuando se levanta un muerto, yo quiero estar ahí cuando se levanten las sillas de ruedas y las ponen arriba y la gente que estaba sentada en la silla de ruedas diga, ya puedo caminar, y están hasta danzando con la silla. Yo quiero estar ahí. Y él le dijo algo, ¿has orado por un muerto o no? Nunca vas a ver algo así. ¿Has orado para que alguien se levante de la silla de ruedas? No, nunca vas a ver que se levanten. Tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú. Y quiero decirte, por eso empecé con la cita de Juan, porque dice que Jesús no hacía otra cosa más que lo que veía hacer al Padre. Lo que veía hacer al Padre. Esta niña dijo, ok, se tiene que hacer. Bueno, y dice que ella un día iba en el mercado, no me acuerdo, creo que es mercado, no sé, Juárez. Su nombre se me quedó porque se llama Eunice. Y dice que un hombre iba caminando, se derrapó y cayó de espaldas y se desnucó ahí. Y quedó ahí tendido. Y ella al verlo agarró sus bolsas y se quedó así. Pero en ese momento Dios le dijo, ora por él. Y en ese momento dice que se acercó, dejó todo. A su lado, ¿es un paramédico? No. Y empezó, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que él empezó a toser y empezó a jalar el aire. Ella se llenó de alegría y dijo, Jesús escuchó, Dios escuchó. Dios es la resurrección y la vida. Una vez que lo hizo, ella dijo, yo sé que Él responde las oraciones. Yo sé que Él está con nosotros. Pasa a lo sobrenatural. Ahora quiero decirte algo más. No sientas que eres el que se quedó, el que no pudo. Tal vez otros han podido y son los mejores de los mejores de los mejores. Pero hoy nuestro Padre Dios viene a decirte que tal vez no seas el mejor, pero Él te necesita a ti. Él te necesita a ti. Pero yo no escuché que dijeran los discípulos, pero yo soy un pescador. ¿A mí? Sí, soy un recaudador de impuestos. ¿A mí? O sea, yo no puedo. Yo ni tengo fe. No sé si sí le va a contestar Tomás. A ti te está buscando el Señor. Tal vez no seas el mejor, pero Él es el que te va a hacer el mejor. Porque entonces dice, miradme a mí y sed salvos. Esos niños querían ser como su maestro. Y Jesús nos enseña que Él era un discípulo del Padre, porque decía, yo hago solamente lo que veo hacer a mi Padre. Nosotros tenemos que ver a nuestro Padre. En la cita bíblica donde dice, imitad la fe de nuestros pastores. Tal vez en ese momento decimos, sí, es cierto, vamos a imitarlos. Pero llega el problema y a la mera hora decimos, ay, que oren por mí. Y ahí, pastor, puede orar por mí. Y no lo estás imitando. Pero Jesús dice hoy, venme a mí y seguirme. Jesús te está diciendo, ven. No solo a lo natural, a lo sobrenatural. Ven. No te sientas rechazado. Todo espíritu de orfandad se va fuera en el nombre de Jesús hoy.
todo espíritu de orfandad se va fuera, fuera. Tenemos un Padre que nos ha cuidado. Tenemos un Padre increíble, increíble. No sé si tú has sentido su abrazo, no sé si tú has sentido su amor, pero nuestro Padre no se compara a nadie, a nadie. Mis hijas me lo han enseñado. Mis hijas, aunque han visto las películas de los superhéroes, han visto al Capitán América con su escudo y lo lanza, ¡pum! Su escudo va, regresa. Han visto a Hulk, han visto a otros, a Iron Man, ¿no? ¡Oh! Vuela. ¿Sabes qué es lo que me dice mi hija? Papá, eres muy guapo. Y eso lo cambia todo. No me dice si tengo superpoderes o no tengo superpoderes, pero ella lo cambia todo. Hoy quiere decirte Dios: ven, no te sientas rechazado por tu Padre. Sé que hay muchos que se han sentido rechazados por ser como son. Es que soy muy pecado, pues arrepiéntete. Es que soy un ladrón, pues deja de robar. Soy un adúltero, deja de adulterar. Deja que el Señor te cubra. Quítate eso que no pudiste, porque solamente con Jesús vas a ser el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores. Si lo crees, serás el mejor. No sé si tú te has puesto a pensar, pero yo me quedo pensando: Señor, qué padre estar en ese lugar donde tú llamabas en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, mi pueblo, tu pueblo, y hasta hoy sigue siendo el pueblo de Dios. Pero cuando viene Jesús, dice: ya no los llamaré siervos, ya no los llamaré, ahora son amigos. Y dice: todo aquel que le recibe le hace hijo de Dios. Cuando tú confiesas con tus labios, tú estás confesando, dando testimonio. Manda que yo vaya a ti, si eres mi maestro. Ven, dice Jesús, ven. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás. Señor, tú eres grande. Señor, sé que estamos en la barca y tú nos has llamado y tú conoces quiénes somos. Y hoy no solamente somos pescadores, no solamente somos licenciados, abogados, no somos solamente amas de casa, no solamente somos alguien que se dedica a la maderería, a la albañilería, tenemos otro oficio. No solamente somos eso, aunque lo somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y queremos hacer solo lo que tú haces, solo lo que vemos hacer, solo lo que de ti vemos hacer. Señor, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Jesús, porque nos has llamado. Gracias porque ese solo ven ha cambiado todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Recibe la palabra. Lleva tus manos a tu corazón y dile: gracias, Jesús. Yo recibo esta palabra. Yo la recibo. La tomo para mí. Y puedes escuchar la voz del Señor que te está diciendo: ven, ven. Cierra tus ojos y escúchala. Ven. Y que conste que no dijo un nombre en específico: Pedro, ven. Él solamente dijo: ven. Ven. Pon tu nombre. Ve el dedo de Jesús diciéndote: ven, ven a mí, ven, ven a lo sobrenatural, ven a lo sobrenatural. Arriba, 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 arriba. Gracias, Señor.